Sin duda, estamos acostumbrados a repasar las listas de grandes genialidades producidas en el mundo del rock. Álbumes que marcaron no solo musicalmente, sino culturalmente, y por otros lados, iniciaron nuevos géneros y marcaron estilos. Pero pocas veces ponemos ojo a los peores trabajos de los mismos artistas. Por ello, revisemos esta pequeña selección que he decidido resaltar, parte de la lista de 50 peores álbumes de grandes genios del rock, según la revista Rolling Stone, que resume su lista con la frase «No hay gran genio sin un toque de locura», de Aristóteles, realizada hace aproximadamente 2300 años. Escribe en los comentarios si estás de acuerdo y o qué horrible álbum, o más bajo, recuerdas de tu artista preferido. Sea por diversas causas, algunas que no se pueden mencionar por los lineamientos de la comunidad, otras por presiones discográficas que hacían salir de la ruta a los artistas, problemas en la banda o simplemente por un mal momento de locura de estos mismos, estas obras son It's Hard de The Who, 10º álbum de estudio de The Who lanzado el 4 de septiembre de 1982, fue el último en presentar al bajista John Entwistle. También fue el segundo y último álbum de estudio de The Who con el baterista Kenny Jones. El problema con este álbum, según Rolling Stone, fue la escasez de temas que tenía el líder de la banda, Pete Townshend, en ese momento. One Life's Enough, I've Known, No War, What Did I Fall For That y Cook's County son claramente el resultado del agotamiento, fuertes adicciones y una obligación contractual con Warner Bros. Records. El mismo Townshend probablemente apenas recuerda haber hecho este disco y la mayoría de los fanáticos de The Who quieren olvidar que existe. The Grateful Dead, Built to Last, último álbum de estudio de los estadounidenses Grateful Dead, su 20º álbum en general. Fue lanzado originalmente el 31 de octubre de 1989. Reflejó con precisión la creciente presencia vocal de Brent Midland en la banda durante la década que pasó con los Dead. Lo que pasó es que la discográfica Arista, sedienta de otro éxito como el anterior, Touch of Grey de 1987, presionó al desgaste a la banda, que además de su abuso de sustancias, cansancio por las giras eternas y la situación de salud de Jerry García, su exponente principal, resultó en un álbum pobrísimo. Fue su disco final y hoy en día se destaca en gran parte por la trágica ironía de su título, Construido para Durar. Cut the Crap, 1985, sexto y último álbum de The Clash, lanzado el 4 de noviembre de 1985, luego de la salida del guitarrista principal y coautor Mick Jones y el baterista Topper Headon, ambos reemplazados por músicos desconocidos. La decisión fue de Joe Strummer y Paul Simonon. Se caracteriza por las tensas sesiones de grabación entre el manager de los Clash, Bernie Rhodes, y el líder Strummer, que lucharon entre sí por el control de la composición y la dirección musical de la banda, que resultó en un bastante mediocre álbum para lo que venía produciendo el grupo. Rhodes insistió en que usaran sintetizadores y cajas de ritmos para sonar modernos. Lo llamaron cortarla como una forma de repudiar su pasado pop reciente, pero canciones como This Is England y Dirty Punk eran pálidas imitaciones de las mejores canciones de la era Jones de la banda. El grupo se separó después de la conclusión de la gira del disco. Genesis Calling All Stations, 15º y último álbum de estudio de Genesis, lanzado el 1 de septiembre de 1997, es su único álbum con el cantante escocés Ray Wilson como líder luego de la partida del baterista y cantante Phil Collins en 1996. Con buenos momentos también hay, según Rolling Stone, basura vergonzosa como Small Talk, Alien Afternoon y Uncertain Weather, que arrastra todo al abismo. Sin Collins o el líder original Peter Gabriel a la cabeza,
esta era una banda sin un líder claro o sentido de propósito. Cuando el disco fracasó, el grupo despidió a Wilson y esperó alrededor de otra década a que Collins regresara para una gira de reunión nostálgica. No hubo más música nueva a partir de entonces. The Kinks Present a Soap Opera. Soap Opera, o The Kinks Present a Soap Opera, es un álbum conceptual de 1975 de los ingleses The Kinks. Es el 14º álbum de estudio del grupo. Con la buena reputación de escribir pioneras obras conceptuales como The Kinks Are the Village Green Preservation Society de 1968 o Arthur or The Decline and Fall of the British Empire en 1969, esta vez los Kinks no dieron en el blanco. El disco resultó tedioso y aburrido al ser el acompañamiento de una obra teatral y de televisión. Quedó como un trabajo que se podía mejorar, siendo recordado como el más bajo de la banda. Paul McCartney, Give My Regards to Broad Street, quinto álbum de estudio en solitario de Paul McCartney y la banda sonora de la película del mismo nombre. El álbum alcanzó el número 1 en la lista del Reino Unido, incluso el sencillo principal No More Lonely Nights, donde se aprecian los imponentes solos de David Gilmour, fue nominado a los premios BAFTA y al Globo de Oro. Pero la banda sonora de esta extraña película, vapuleada por cierto por George Harrison, presenta versiones renovadas de Yesterday, Good Day Sunshine, Here, There and Everywhere y otras melodías de los Beatles. El problema es que nadie estaba pidiendo tal cosa. No se pueden mejorar los originales, especialmente con los métodos de producción de 1984. Para Rolling Stone, todo es un desastre lamentablemente equivocado que no tiene ninguna razón terrenal para existir. The Doors Full Circle. Full Circle es el octavo álbum de estudio de The Doors, publicado en 1972. Es el segundo después de la muerte de su líder Jim Morrison y también el último como un trío. El inconveniente aquí, según Rolling Stone, aparte de la gran ausencia nuevamente de Morrison, fue que el álbum resultó en una extraña mezcla de R&B, jazz, psicodelia y rock que nunca se convierte en algo original. También hay una versión desconcertante de Good Rockin' Tonight que rebautizaron como Good Rockin'. Nada de eso funcionó, el grupo tomó la decisión lógica de disolverse poco después. Full Circle salió y lo mantuvieron fuera de circulación durante varias décadas. Pocos fanáticos se quejaron. Creedence Clearwater Revival, Mardi Gras. Mardi Gras es el séptimo y último álbum de estudio de los estadounidenses CCR, lanzado el 11 de abril de 1972. Grabado después de la partida del guitarrista Tom Fogerty, fue el único álbum de estudio de la banda como trío y contó con canciones escritas, cantadas y producido por cada uno de los miembros restantes en lugar de solo John Fogerty, acostumbrado escritor y compositor. Pero para Rolling Stone la triste verdad del asunto es que Fogerty es brillante escribiendo canciones y ellos no lo son. Esto se evidenció en el disco donde Fogerty accedió a darles la oportunidad de escribir canciones, cantar y producir. Jon Landau habló por muchos críticos cuando escribió que era el peor álbum que ha escuchado de una gran banda de rock. Se separaron poco después de que fracasara. Cuando Clifford y Cook volvieron a estar juntos en 1995 como Creedence Clearwater Revisited, sin su ex líder, no incluyeron ni una sola canción de Mardi Gras en su espectáculo, respaldando la idea de que Fogerty era el grupo. John Lennon y Yoko Ono Unfinished Music No. 1 Two Virgins. El icónico álbum es el primero de 3 álbumes experimentales lanzados por John Lennon y Yoko Ono en Apple Records. Fue el resultado de una sesión de toda la noche de experimentación musical con Yoko en el estudio de la casa de John en Kenwood, mientras su esposa, Cynthia Lennon, estaba de vacaciones en Grecia. Pero si ya con Revolution 9 los fanáticos quedan perplejos, esto es a gran escala. Según Rolling Stone,
Desde una perspectiva musical, el álbum es dolorosamente aburrido y generalmente sin sentido. Los dos lados de 14 minutos consisten en fragmentos pequeños pero inaudibles de diálogo hablado, bucles de cinta, efectos de sonido y lamentos de Ono. No hay casi nada musical al respecto, y pasar los 28 minutos completos es una tarea brutal. Lo totalmente opuesto a ello llegó 2 años después con John Lennon, Plastic Ono Band. Aquí ya hablábamos de música de clase. Bob Dylan, Down in the Groove. 25º álbum de estudio de Bob Dylan, lanzado el 30 de mayo de 1988. Fue un gran esfuerzo de colaboración, el segundo álbum consecutivo de Dylan en recibir críticas negativas casi unánimemente, luego de Knocked Out Loaded de 1986. Lanzado durante un periodo en el que su carrera discográfica estaba experimentando una caída, las ventas fueron decepcionantes, alcanzando solo el número 61 en los Estados Unidos y el número 32 en el Reino Unido. Según Rolling Stone, no tiene un solo momento redentor. Es una colección rígida y sin vida de versiones, Rank Strangers to Me, Shenandoah, colaboraciones con el letrista de Grateful Dead Robert Hunter, Silvio, la chica más fea del mundo, y originales Death Is Not the End, Had a Dream About You, Baby, que se ven empañados por sonidos cursis de tambores y sintetizadores de los 80 y una sensación general de pereza extrema. Eric Clapton, Bob Weir, Jerry García, Mark Knopfler y Paul Simonon de The Clash participan, pero ni eso bastó para salvar el desastre. Sin embargo, días después de su publicación, Dylan comenzó su gira interminable. Fue una experiencia rejuvenecedora que significó que nunca más los fans obtuvieran un álbum tan horrible como Down in the Groove. Yes, Union, 13º álbum de Yes, lanzado el 30 de abril de 1991, comenzó luego de la fusión de dos bandas que incluían a miembros anteriores y actuales de Yes. Anderson, Bruford, Wakeman, Howe, compuesta por el vocalista John Anderson, el baterista Bill Bruford, el tecladista Rick Wakeman y el guitarrista Steve Howe, y Yes, compuesta en ese momento por el bajista y vocalista Chris Squire, el guitarrista y vocalista Trevor Rabin, el tecladista Tony Kaye y el baterista Alan White, que sacaron el éxito Owner of a Lonely Heart. Los 8 músicos incluyeron una combinación de temas inacabados de ambos grupos para este disco. Las sesiones del álbum fueron problemáticas desde el principio, incluidos los desacuerdos entre algunos de los músicos con respecto a la fusión de las dos bandas, las reacciones tensas durante el proceso de grabación y las decisiones del equipo de producción de Anderson y el productor Jonathan Elias de traer músicos de sesión para volver a grabar partes que Wakeman y Howe habían completado originalmente. Union fue lanzado con una recepción crítica decididamente mixta y la mayoría de la banda ha declarado abiertamente su disgusto por el material. Lo llamé el álbum Onion, cebolla, dijo Wakeman, porque me hizo llorar. La revista Rolling Stone resalta que muchas de estas obras datan de la década de los 80, en especial el periodo de 1985 a 1988, donde los trabajos de producción dejaron mucho que desear en el mundo del rock.